El día de hoy vamos a hablar de una de las empresas más importantes del Estado mexicano, donde el Estado mismo además es el accionista principal, es el dueño. Y vamos a hablar entonces de una compañía que es petrolera y su nombre es Pemex. Además de eso, les voy a dejar todos los números y datos duros para que ustedes mismos puedan contestar a la pregunta de si es buena o mala empresa, dependiendo de temas exclusivamente numéricos que vamos a ver por esta parte. Igualmente tendremos algunas comparativas con otras empresas y acompáñanos en este capítulo. Vamos a ver qué pasa con Pemex. Antes de platicarles un poco directamente de Pemex como empresa petrolera, cómo le va, etcétera, les tengo que contar un poco cómo es el giro de las empresas justamente que son petroleras. Dentro de la parte petrolera podríamos decir que hay varios negocios que se pueden utilizar en varios momentos. Por ejemplo, está la parte de transformación de energéticos. Otra de ellas puede ser la parte de exploración. Otra de ellas es la parte de producción. Entonces, dentro del mismo ramo de negocio podemos encontrar varias ramas donde estas compañías pues pueden dedicarse o a varias de estas o a una sola de estas. En el caso concreto de Pemex, bueno, pues Pemex se dedica a varias de estas. Como se podrán imaginar, y eso definitivamente pues es una de las cosas más importantes que atañen a este negocio, es que es un negocio cíclico. Y cuando les digo cíclico, es un negocio que en algunos momentos puede tener altibajos. ¿Por qué? Porque los precios, por ejemplo, de los energéticos dependen muchísimo de la demanda que puede haber y de las disminuciones. Por otra parte, otro asunto donde las petroleras se ven o muy afectadas o muy beneficiadas, sobre todo es cuando hay tensiones geopolíticas. No olvidemos que la parte de petróleo y otros energéticos, como por ejemplo gas natural y otros combustibles, recordemos que son una parte súper importante sobre la vida humana, y porque tocan temas desde transporte, tocan temas desde almacenamiento, tocan temas desde combustible para poder generar procesos, empresas, etcétera. Entonces, a final de cuentas, el ramo energético es muy grande, pero a final de cuentas sus precios, por lo tanto, pueden llegar a ser volátiles. Vamos a poner algunos ejemplos, pero por el momento quiero que se queden con esa introducción en cuanto al giro petrolero. Así como existen diversos tipos de negocios, por ejemplo, no es lo mismo comparar a un Walmart de México, contra un Pemex, porque se dedican a negocios completamente distintos y sus variables son evidentemente muy distintas. Vamos a ver los números de Pemex. Cuando hablamos entonces de Pemex, la primera cosa que podemos visualizar es que, por ejemplo, si nos vamos dentro de la página, prácticamente toda la información que tendremos la utilizaremos en la página. Encontramos que tenemos un plan de negocios que abarca de 2023 a 2027. Fíjense cómo dice: de petróleos mexicanos, Pemex en sí y sus empresas productivas subsidiarias. Es decir, Pemex tiene, por así decirlo, varios hijitos que serían las empresas subsidiarias y se dedican a capacidades distintas de las que hace Pemex. Pero el plan de negocios está encabezado para 2023 y 2027. Si nos vamos un poco a la parte de filosofía, podemos encontrar, por ejemplo, que Pemex, nuestra misión dice que contribuir a la seguridad energética mediante la producción, procesamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados con criterios de rentabilidad, número 1, y sostenibilidad en beneficio del desarrollo nacional. Es decir, es una empresa que persigue entonces dos objetivos, pero cuyos objetivos están muy ligados a que México definitivamente pues tenga un desarrollo. No hablan de qué tipo de desarrollo, pero sobre todo pues tiene mucho que ver con el desarrollo económico. Se rige por algunos principios éticos básicos que podemos verlos acá: respeto, igualdad y no discriminación, efectividad, honradez, lealtad, responsabilidad, legalidad, imparcialidad e integridad. Entonces, básicamente eso es lo que dice Pemex como empresa y como filosofía. Dentro de las empresas por las cuales se compone Pemex, la primera, que es la que todo mundo conoce generalmente, es las siglas de Pemex, que son Petróleos Mexicanos. Entonces, esa es la principal. Estas son las subsidiarias: Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Cogeneración y Servicios y Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno y Pemex Logística. Acá que dice disuelto por declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, generalmente todas estas se sumaron al barco de una sola, y entonces todas estas, en este caso, están dentro del único barco que es directamente Pemex. Todas estas ramas, 1, 2, 3, 4, digamos que la metieron en esta sola de por acá que pueden ver ustedes. Aparecen algunos datos que a día de hoy pues son básicamente los que están en el Consejo de Administración de Pemex. Entonces podemos ver que el secretario de Energía, que es Miguel Ángel Maciel Torres, es
es el que aparece directamente en la página. El secretario de Hacienda, que es Rogelio Ramírez de la O, es el que aparece justamente como consejero propietario. Los consejeros suplentes también aparecen subsecretario de Hidrocarburos directamente y subsecretario de Hacienda. Actualmente Gabriel Llorio ya no se desempeña como secretario de Hacienda desde el día de ayer, pero pues a final de cuentas esto va a cambiar directamente por esa parte. Tiene además unos consejeros. Dentro de estos consejeros está Raquel Buenrostro, está María Luisa Albores y está Manuel Barlet, que prácticamente son empresas, como decíamos, de energía a final de cuentas. Igualmente tiene algunos consejeros independientes, que son estos 4 de por acá: Juan José Paullada, Lorenzo Meyer, Humberto Domingo Mayans, y esos son básicamente pues bueno, los que encabezan, digamos así, el consejo independiente de Pemex. En primera parte aparece una cosa que dice Pemex Exploración y Producción. Por otra parte, lo que dice Pemex Transformación Industrial, si se fijan acá, se centra en las actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, etcétera, de petrolíferos, hidrocarburos, gas natural y petroquímicos. Entonces serían las 4 de las cuales se encarga Pemex Transformación Industrial. Y luego está por acá Pemex Logística, que básicamente es almacenamiento y transportación de estos mismos hidrocarburos y productos energéticos sobre alrededor de la República y de sus exteriores. Aparecen un poco también los generales de qué se encarga cada empresa, en este caso de Pemex. Por ejemplo, acá está exploración y producción, cómo es que funciona directamente las áreas, qué es lo que se compone cada una, etcétera, etcétera. Todo eso viene en esta parte de por acá, junto con el modelo operativo, que justamente aparece también en esta página. Sí, nos vamos a la parte que más nos atañe, que recuerden que a final de cuentas este canal es de inversiones en los mercados financieros. Nos tenemos que ir directamente a la parte de inversionistas, y entonces aquí dice lo siguiente: relación con inversionistas. Nuestro objetivo es fortalecer el compromiso de Pemex con la transparencia y rendición de cuentas, al fungir como enlace y promover el acercamiento con la comunidad financiera. A final de cuentas, recordemos que nosotros vamos a estar del lado de inversionistas, por así decirlo, y dicho sea, pues a final de cuentas, si somos mexicanos también podemos pedir y exigir cuentas sobre lo que esté pasando al interior de Pemex. Dentro de la misma página aparecen algunas categorías relevantes, como por ejemplo principios y valores, deuda, herramientas para inversionistas, información a reguladores, que en este caso es a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Security Exchange Commission, que es la SEC, el equivalente a la CNBV en los Estados Unidos, y por otra parte pues los reguladores también que tienen que ver directamente con los países europeos y otros países. Aparece también aparte de publicaciones, y entonces en contacto de relación con inversionistas aparecen directamente citadas 4 personas y un correo como genérico. Aparece también este número de teléfono. Si alguien tiene alguna duda puede marcar directamente. Yo lo he hecho con algunas compañías de las cuales me ha interesado invertir, por supuesto. Marcarle directamente: oye, tengo tal o cual duda, ¿qué me puedes dar de opinión?, etcétera, etcétera. Luego por otra parte está Cristina Arista, José González, Alejandro López y Belén Romero. Entonces los puedes contactar directamente a cualquiera de ellos. Vámonos a la parte interesante. Acordémonos que esto es lo que nos propone un poco Pemex como negocio, y para que conozcamos cómo es que está dividido Pemex en esta parte. A ver qué nos encontramos en ella. Dentro de la parte de información financiera, en esta misma columna, recordemos, de inversionistas, podemos encontrar los resultados dictaminados. Es decir, cuando los resultados están dictaminados, significa que lo que tenemos es alguien que dice: oye, estos resultados son verídicos y son correctos. Y por otra parte tenemos los resultados no dictaminados. Vamos a agarrar el último reporte trimestral que presentó Pemex, que es el del segundo trimestre de 2024, y por otra parte el tercero, que no falta mucho, pues definitivamente se puede asemejar en algún momento a lo que veamos en este del segundo trimestre del 2024. Entonces vamos a abrir en este momento directamente ese reporte, que es dando clic por acá, y entonces ya tenemos por aquí a los resultados de segundo trimestre de 2024 de Pemex. Al abrir entonces este reporte de resultados, pues bueno, vemos esto de por aquí, y entonces podemos encontrar que aquí tenemos directamente todo lo que son los resultados del segundo trimestre, y fueron presentados igualmente en Ciudad de México el día 26 de julio de 2024. Es decir, tiene poquito menos de aproximadamente 3 meses este tipo de resultados. Segundo trimestre de 2024, como decíamos, y vienen los contactos, como les decía, de relación con inversionistas hace un momento. Vienen algunos generales dentro de la primera página de este documento. Vienen como detalles importantes, como en una especie de bullets o datos importantes a verificar. El primero de ellos es la producción de crudo y condensados. Por otra parte aparece la producción de gas natural, el proceso de crudo y el EBITDA, que el EBITDA son las siglas de Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. En este caso, si lo traducimos al español, son ganancias en bruto antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones. Esa sería básicamente la traducción de EBITDA pasándola al español. Nos viene luego otra categoría que nos importa muchísimo y aquí me quedo con lo que es la calificación crediticia. Nos aparecen 3 calificadoras. Lo que hacen las calificadoras es, de cierto modo, así como existe, por ejemplo, el buró de crédito para personas físicas, en este caso podemos encontrar que Pemex lo que tiene también es una calificación. Oye, ¿qué tanto conviene prestarle o no a Pemex? Sobre todo cuando hablamos, insisto, en deuda de largo plazo. Esto no aplica para deuda de corto plazo, solamente para deuda de largo plazo. Estos son los calificadores, así como decíamos, así como para persona física existe el buró de crédito y el círculo de crédito. En el tema de mercados financieros está la calificadora que es Standard & Poor's, Moody's y HR Ratings, entre algunas otras que existen. Estas son de las más relevantes. Dentro de esta podemos encontrar que con S&P pues es una calificación de triple B, y podemos decir que esa calificación incluso ellos mismos se refieren a ella como estable, es decir, no se espera que sea positiva, que cambie un poco esa calificación crediticia, y por otra parte tampoco se espera que pase a ser negativa. Quien sí dice que posiblemente esto pueda empeorar el grado de calificación es la que asigna Moody's, que dice B3 y dice negativa. HR Ratings lo mantiene como triple B más y lo tiene como estable. Vamos a ver entonces qué significa esta calificación triple B en el caso de S&P, B3 en el caso de Moody's y triple B con más en el caso de HR Ratings. Esto aparece directamente en la página de Standard & Poor's, y entonces lo que dice aquí es que una calificación crediticia es una opinión informada. Una calificación crediticia es una opinión educada sobre la probabilidad que un emisor, que en este caso sería la empresa, cuando estábamos hablando de Pemex, Pemex es el emisor, cumpla con sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Puede ayudarte a obtener conocimientos y acceso a nuevos mercados, reforzar transparencia, parámetro universal y demostrar la calidad crediticia, que en este caso pues es directamente de una empresa. Son claves en los mercados de capitales, sobre todo cuando hablamos de la parte de deuda, ¿no? A final de cuentas, pues la calificación crediticia afecta directamente a la deuda y está estandarizada no solamente para que sea prospectiva, sino para que también sea información consistente. Entonces, ¿quiénes utilizan las calificaciones crediticias? La primera cosa que dice acá es que las utilizan los emisores. Por supuesto, lo primero que hace tener una calificación crediticia es que optimizas los costos de fondeo. Si llega una persona, o en este caso una empresa, que tiene una calificación crediticia y otro que no lo tiene, pues hay una diferencia sustancial a la hora de presentar sus resultados para decir, oye, préstame a mí y no le prestes a él. Expandir la cartera de inversionistas y capital disponible. Generalmente lo que pasa es que un fondo o inversionistas privados, etcétera, dicen, oye, yo voy a expandir y entonces ahora voy a tener deuda de mercados emergentes y de empresas. Entonces, oye, pues me interesa que tengan calificaciones crediticias. Si no tiene calificación crediticia, pues definitivamente me encuentro con una barrera para poder invertir en esa deuda, para poderles prestar dinero. Aparecen también los intermediarios, de cierta forma, donde se compara el riesgo crediticio relativo de diferentes emisiones de deuda. De hecho, dentro de este mismo video vamos a tener un comparativo más adelante. Y luego, por otra parte, también para los inversionistas, la primera cosa por la cual nos interesa a nosotros que una empresa tenga calificación crediticia es porque si yo le quiero prestar, pues tengo que saber cómo están sus números. Una base para la comparación entre clases de activos, regiones y pares. Es decir, dentro de las mismas empresas, en este caso que estamos hablando de petroleras, dentro de las mismas empresas petroleras, pues nos interesan cuáles sí tienen una mayor calificación crediticia, mayor solvencia, y dependiendo de ello, además no necesariamente un tema de solvencia, de cuánto le podemos pedir de interés a una empresa que tiene menor calificación crediticia. Entonces, para eso nos sirve directamente esta parte. Información e indicadores para tomar decisiones informadas, básicamente, y entonces dice por acá que cómo es que se hace, digamos así, el proceso para emitir una calificación. Y por una parte, pues dice que se contrata, ¿no? El emisor en este caso contrata, oye, dame una calificación para que me puedan prestar dinero y le pueda interesar a mis inversionistas. Se hace una evaluación inicial, luego se reúne con el consejo de administración de la empresa, el análisis, un comité de calificación, notificación, publicación, y luego hay un seguimiento y vigilancia
competencia tanto de emisores como emisiones, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, una deuda que esté garantizada. Ejemplo, yo soy una empresa y digo, oye, yo dejo mi planta para que eso lo tomes como garantía de la deuda, a una deuda que no esté garantizada en absolutamente nada. Dependiendo de esto, es el paso número 8. Y acá están las 3 calificaciones que existen para Standard & Poor's. Estamos hablando de que la AAA, sin duda alguna, es lo más alto. Grado de inversión, que significa capacidad extremadamente fuerte de cumplir sus obligaciones financieras. Como dato curioso, los que tienen este tipo de calificaciones generalmente son gobiernos que son muy sanos. Casi siempre son gobiernos y compañías muy poderosas, muy fuertes y cuyo balance se encuentra muy bien. Les puedo poner el ejemplo del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México e incluso de, si hablamos de Apple, Google, Amazon, empresas de este tipo, por lo general van a estar en estas 3 categorías de acá. La AA sería un grado de inversión que es capacidad muy fuerte, en este caso, de cumplir sus obligaciones financieras. Fíjense cómo si hay una diferencia, acá dice extremadamente fuerte y acá dice muy fuerte. Mientras que la categoría A sería capacidad fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras, le quitan la palabra muy, pero algo susceptible a condiciones económicas adversas y a cambios en las circunstancias. Es decir, si allá afuera se pone un poco bravo el asunto, oye, se coquetea con recesión, oye, se coquetea con un mal momento para el sector en concreto del cual participe esa empresa, bueno, pues seguramente eso le va a influir y entonces le pueden poner calificación A. Recordemos entonces que Pemex tiene calificación BBB y entonces BBB significa que está en esta categoría de acá. La que sigue es grado de inversión, es decir, cuando se dice que es grado de inversión, lo que se dice básicamente es, oye, tiene posibilidades, tiene buena posibilidad de que siga siendo una inversión y no sea especulativa, no te estés jugando, digamos así, a que te paguen o a no te paguen esa deuda de lo que tú les estás prestando. El BBB dice capacidad adecuada para cumplir sus obligaciones financieras, pero más sujeto a condiciones económicas adversas. Mientras acá dice capacidad fuerte, acá ya dice capacidad adecuada. Entonces estamos hablando de que Pemex para Standard & Poor's está cayendo en este grado. Cuando decimos que esa misma es estable, significa que es posible que la calificación se mantenga por acá, que no empeore a W, pero que tampoco mejore en este caso a una sola A. Por otra parte tenemos grado especulativo, donde ya es perder la categoría de inversión. A partir de W se entra en lo que se conoce como grado especulativo. Menos vulnerable en el corto plazo, pero enfrenta una gran incertidumbre ante condiciones económicas, financieras y del negocio que sean adversas. Por otra parte podríamos decir acá, oye, grado especulativo, que es todavía más vulnerable y actualmente tiene capacidad para cumplir sus obligaciones financieras. Luego entran todas estas categorías y entonces esto es una cosa completamente distinta, que sería la triple C, doble C y C. En este caso actualmente vulnerable y dependiente de condiciones económicas, financieras y el negocio favorables para cumplir sus obligaciones. O sea, necesitas que tenga todo, digamos así, el viento en popa para que cumplas con tus obligaciones. Sumamente vulnerable sería el doble C. No se ha presentado incumplimiento, pero se espera que sea una certeza de que pronto vaya a haber incumplimiento. Y luego por otra parte podríamos decir que la C es actualmente vulnerable de impago y se espera que la recuperación final sea menor que la de obligaciones con calificaciones más altas. Es decir, cuando dice la recuperación final es si tú prestas dinero se espera que posiblemente recuperes menos de lo que estás prestando. No estamos hablando de intereses, menos de lo que estás prestando como capital. Y por último vamos a tener por acá lo que se conoce como grado especulativo, que es ya directamente las empresas que incumplieron, es decir, que se fueron a default, que no pagaron, etc. Así como existe, como decíamos en algún momento para personas físicas, toda la opción que cuando no se paga una tarjeta en el buró de crédito aparece directamente que tiene un impago, esto sería calificación D en el caso de empresas. Bien, algún otro detalle de cómo se monitorean las calificaciones básicamente, pero todo está contenido en estos 8 pasos que encontramos por acá. Entonces eso con Standard & Poor's. Recordemos que estamos viendo por acá el tema de deudas. Básicamente así es como se maneja estable, y ante Moody's pues bueno, está ligeramente coqueteando, como decíamos, con deuda especulativa, etcétera. Y entonces surge la primera pregunta y es ¿por qué o qué está pasando en Pemex que en vez de tener una calificación crediticia más alta como todas estas que aparecen acá, triple A, doble A, etcétera, por qué está en triple B y casi coqueteando, porque de hecho tiene un negativo por acá, que es el de Moody's? ¿Por qué está coqueteando con pasar a deuda especulativa? Vamos a ver los números
en este momento. Se muestra por aquí el resumen financiero y entonces lo que vemos es que en el segundo trimestre de 2024 se registraron ventas totales por 409 mil millones de pesos, que sería un 1.1% menos. El costo de ventas 1.1% menos que en el año 2023, en el segundo trimestre de ese 2023. El costo de ventas, eso cuánto cuesta producir, pues digamos así, lo que estoy vendiendo, pues esto sí aumentó y aumentó un 5.3. Impuestos y derechos, como está por acá toda esa parte. Y por otra parte tenemos el resultado neto y la primera cosa que encontramos es que Pemex perdió un total de 273 mil millones de pesos en total en el caso del trimestre pasado. Comparando con un rendimiento de 25 mil millones de pesos, es decir, perdió casi 10 veces más lo que ganó en el segundo trimestre de 2023. En este caso sería el segundo trimestre de 2024, como decíamos. La deuda financiera total disminuyó un 1.8% debido principalmente al objetivo de mantener un endeudamiento neto cercano a cero, es decir, que no crezca esa deuda básicamente. La deuda financiera, lo que debe Pemex son 1.826 mil millones de pesos, o en este caso el equivalente en dólares, que es un poco más fácil de leerlo, que serían 99 billion, y cuando hablamos de billion estamos hablando de billion dólares, billones de dólares. Los recursos financieros, Pemex tiene créditos revolventes en esta parte y bueno, pues acá está el dato que les decíamos, cuánto está ganando antes de intereses, impuestos, etcétera, que son 56 mil millones de pesos. Básicamente así es como está esta estructura de por acá. Entonces Pemex vendió ligeramente menos, 409 mil millones contra 414 del segundo trimestre del año pasado. El costo de ventas, que sí aumentó un 10.7%. Aparece esta partida que dice deterioro reversa y el rendimiento por acá. Entonces lo que dice Pemex es que ganó 36 mil más o menos millones de pesos aproximadamente. La utilidad o pérdida cambiaria, este rubro sí estuvo muy severamente impactado, digamos así, por lo que pasó sobre todo con las elecciones, y entonces acá de producir una ganancia, acá produjo una pérdida espantosa, 159 mil millones de pesos, y el rendimiento o pérdida neta es, mientras en el segundo trimestre de 2023 ganaron 25 mil millones de pesos, acá perdimos 273 mil millones de pesos. Les hablo de perdimos porque a final de cuentas es una empresa que directamente pues nos afecta a todos porque estamos hablando del gobierno de México. El resumen de hidrocarburos, acá directamente la producción bajó un poquito y luego por acá podremos decir que la capacidad, digamos, del proceso de crudo pues se mantuvo relativamente bien, promedió un 54% en su capacidad máxima, destacando estas refinerías, la de Salina Cruz, que hizo en total un 68%, y la de Madero, que hizo un 66%. Entonces la producción de hidrocarburos pues acá está más o menos como le fue directamente todos esos rubros. Si se fijan, en todos bajó, estaba produciendo más en 2023 y en todos estos pues básicamente bajó. El proceso de crudo es de los pocos que sí subieron, podremos decir, y los petrolíferos igualmente. Fuera de eso prácticamente todos bajaron. Hablemos de la mezcla mexicana de exportación. Acuérdense que cada petróleo, dependiendo en qué región del mundo está, tiene un precio distinto. Por ejemplo, el barril Brent de Europa tiene un precio distinto al barril de petróleo de Texas, que tiene un precio distinto. En el caso de la mezcla mexicana de exportación, el barril de petróleo que se produce aquí y que se vende hacia afuera, hacia el exterior de México, tuvo más o menos este precio por acá, 73.44 por barril, valor un 11.4 superior al que se registró durante 2023, es decir, más o menos está por ahí de 67, 66 el barril del año pasado, hablando en términos de dólares, y acá estuvo en 73, es decir, todavía incluso estuvo mejor esa parte que el año pasado, y aún así Pemex de todas formas perdió dinero. Aparece también directamente cómo le fue al tema de gasolinas, cómo han estado fluctuando los precios. Lo mismo aparece con el diésel. Aparecen algunos números generales que dicen avances estratégicos. Dentro de esto, Pemex está muy involucrada con todo el tema de riesgos del cambio climático, y entonces básicamente dice esa parte, y luego pone que Pemex, como parte de la sustentabilidad, del plan de sustentabilidad que están buscando, se incorporó a IOGP, que es la International Associations of Oil and Gas Producers. Es decir, básicamente lo que hizo Pemex en este caso fue asociarse justamente con una asociación de varias petroleras para productores de petróleo y de gas. Vienen algunos números igualmente generales acá en el caso de Pemex. La primera cosa que podemos ver es que
producción de crudo. ¿Qué tipo de crudo produce en este caso Pemex? Y la primera cosa que vemos, segundo trimestre de 2024, es que el 53% es crudo pesado. Crudo ligero es el 24%, súper ligero es apenas un 8% y los condensados son un 16%. Y la producción, si se fijan, viene ligeramente a la baja, está bajando por esa parte, pero en total pues todo eso suma lo que está produciendo Pemex aproximadamente en crudo. Ahora, producción de crudo por región, de crudo directamente, lo que sí es que casi toda la producción, o al menos un pedazo muy relevante, está en producción marina. La producción marina es 65% contra terrestre, que es un 35%. Y luego aparecen aquí cuáles son las partes del país que más están produciendo esa parte del crudo. Cumalub-Zap, en este caso, Arcatún, Cantarell, Bellota Juco, la litoral Tabasco, y acá aparecen otros. Cumalub-Zap es con un 33% la parte que más produce petróleo en todo México, está muy cercano a la parte de Campeche. Luego aparece con un 16% la litoral de Tabasco, también está Bellota Juco con un 20% y Arcatún Polchuc, que en este caso sería aproximadamente un 7% nada más. En otros aparece un 16%. Nos vamos a términos del gas natural. Recordemos que a final de cuentas Pemex también produce gas natural, y entonces podemos ver igualmente que la producción aproximadamente ha bajado un 6-7% a comparación del segundo trimestre de 2023. Aquí se invierte lo que pasa en el crudo, y es que directamente Pemex pues toda la producción la tiene aquí terrestre, y en el caso de producción marina pues es un 37%. Fíjense cómo se invierte contra esta parte de acá que es producción de crudo. Aquí aparece entonces qué tanto se está produciendo directamente en cada región que ubicamos. Cumalub-Zap en este caso pues prácticamente es, así como acá es el 33% en el caso del crudo, acá también encabeza una parte muy importante para gas natural. La parte de otros, que es un conglomerado de todas las demás plantas, pues bueno, abarcan un 25%, y la otra que es relevante es Bellota Juco, que también aparece acá en la producción de crudo con un 16%, y acá tenemos con un 18% en el caso del gas natural. Aparece una parte que dice aprovechamiento de gas, que básicamente son el envío de gas a la atmósfera, y entonces eso sí se ha ido reduciendo por parte de Pemex. De hecho, eso ha cambiado casi en un 10%, una bastante buena noticia en este caso. Ha bajado un 10% en total el aprovechamiento y el envío del gas a esa misma atmósfera. Exploración y producción de crudo, aquí viene básicamente pues lo que se está, digamos, explotando, en este caso explotando y produciendo. Acá viene directamente la parte de exploración y producción, que en este caso el crudo sí está bajando un poco, de hecho ha bajado casi un 10%, mientras que el gas prácticamente se mantiene igual, salvo este ligero pico de por acá en el tercer trimestre de 2023. Las estructuras marinas en este caso pues es un 84% de todo lo que se está explorando y produciendo, y un 16% son equipos de perforación. Vienen algunos otros datos relevantes, entre otros, y viene por acá la parte de transformación industrial, que esto es bastante relevante. Dentro de esto aparece el proceso de crudo, como ahorita prácticamente se está igualando la parte del petróleo crudo con el crudo pesado, prácticamente igualada por esa parte, y algunos datos de transformación industrial, que tanto se transforma eso. Gasolinas y automotrices es un porcentaje, la verdad es que muy importante. Turbocina, que esto recordemos que es directamente para temas de aviones. Combustóleo, que es bastante importante sobre todo en ciertas industrias. El diésel aparece por acá, y luego aparece la categoría de otros. Entonces la categoría, como decíamos, la más importante son las gasolinas automotrices en este caso. Si nos vamos a la lámina 9, entonces nos aparecen los resultados financieros, que es la más relevante a final de cuentas para nosotros, y en este caso pues lo que vemos acá es, me voy a quedar con algunos detalles primero de esta parte, las exportaciones, es decir, cuánto crudo sale, cuánto crudo se queda. Y entonces en total básicamente Pemex hace un año exportó aproximadamente 472 mil millones de pesos contra 450 mil actuales. Lo que más se exporta, como vemos, es simplemente petróleo crudo. Acá aparece una parte en petrolíferos. ¿A dónde va todo ese petróleo que Pemex exporta? El primero, como siempre, va a ser Estados Unidos, es un 63%. Tenemos el lejano oriente, que en este caso sería toda la parte de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, entre otros países. Eso se va en total un 19%, mientras que Europa se va un 17%. Ahora, las ventas petrolíferas en México, el rubro más importante sin duda alguna va a ser la gasolina. La venta de petrolíferos en México es un 50%, entonces todo de lo que vende Pemex, un 50% directamente son gasolinas
gasolinas. El combustóleo es una parte, la verdad es que no. El diésel también abarca un 24%. Entonces podríamos decir que entre gasolinas y diésel es casi un 74, casi 75. 3/4 partes de todo lo que vende Pemex en México son esos dos. La turbocina alcanza un 7%. Acuérdense que esa sobre todo nada más se vende para aerolíneas. Y el gas LP es un 11% y ya comienza a pesar un poquito más a comparación del pasado. Aquí viene un detalle relevante y es que el costo de ventas, como veíamos, aumentó y aumentó bastante, porque de 192,000 millones, sobre todo la parte que dice otros, aumentó muchísimo por acá hasta 209,000 millones de pesos. Fíjense cómo dice otros, entonces la verdad es que la partida tampoco es que la podamos ver. La compra de productos, digamos que se mantuvo casi igual, de hecho apenas subió ligeramente un 1.5%, pero este rubro sí subió casi un 10% y de hecho es lo que descuadra un poco el costo de ventas que aparece en 2023 contra este de acá que dice 2024. Las pérdidas por sustracción de combustibles de hecho bajaron y bajaron bastante, bajaron casi un 20%, 15% aprox de 2023 a 2024 en este caso. Acuérdense que, fíjense como dice otros, incluye depreciación y amortización, pero no dicen qué en este rubro que dice costo de ventas. Entonces digamos así que Pemex, eso fue lo que generó en 2023, pero tuvo una pérdida muy severa prácticamente en lo que pasó con utilidad y pérdidas en cambios. Es decir, Pemex se vio en este caso, mientras subió el dólar hacia arriba, a Pemex le afectó y afectó por muchísimo, porque son 265,000 millones de pesos simplemente por producir en pesos mexicanos y pasarlo en este caso a dólares. Nos vamos entonces con la deuda financiera de Pemex, que es lo que aparece acá dentro de la pestaña de resultados financieros. Esta parte es bastante importante. Y entonces la primera cosa que vemos que ver es que la mayor parte de deuda de Pemex está en dólares, es decir, mientras el dólar suba en pesos mexicanos, la deuda de Pemex se va a ir incrementando. El 72% de toda la deuda en Pemex está en dólares, solo el 17% está en pesos mexicanos. Por otra parte, podemos decir que entonces la mayor parte de la deuda de Pemex está en tasa fija, es decir, sabía a qué tasa le iban a prestar desde antes de contratar todos estos préstamos, y un 23% es tasa flotante. Que tasa flotante significa que eso varía, sube o baja, dependiendo de cómo varíen, por supuesto, las tasas de interés. Si suben las tasas de interés en el caso de Estados Unidos, hablando de la deuda que está dolarizada, pues definitivamente los intereses suben, lo que tiene que pagar Pemex. Si bajan, por ende, lo que está pasando es que Pemex está pagando menos intereses en dólares. Ahora, vida media de esa deuda financiera, y es que la que está en dólares dura más o menos 10 años, es decir, Pemex se endeudó más o menos a 13.9 años, 10 años en el caso de 2023, 13.9, podríamos decir 14 en el caso de 2024. En el peso mexicano definitivamente es una duración muy corta, de hecho vence en 1.4 años, año y medio básicamente, y cuando hablamos de, en este caso, el yen japonés, pues directamente la verdad es que también es muy poco. ¿Por qué? Porque vence prácticamente en un año. El 82%, como decíamos, de la deuda que está en Estados Unidos es así, vence casi en 14 años, es decir, es deuda de largo plazo sin ninguna duda. La parte más importante es esta que dice directamente el estado de resultados consolidado en el caso de Pemex. Entonces nos vamos a quedar, acuérdense, con 2024. En algún momento también es fácil leerlo en dólares, de hecho cuando las cifras son muy abultadas a mí me resulta un poco más fácil leerlo también en dólares, pero bueno, nos vamos a quedar, les iré mencionando un poco de las dos conforme vayamos avanzando. Entonces, vendió Pemex menos 1.1%, que es lo primero que decía en el resumen, que son 409,000 millones de pesos, que serían aproximadamente 22 billion si hablamos de dólares. Podemos tener por acá las ventas de exportación, si se fijan, Pemex exportó muchísimo menos, etcétera, y luego por acá tenemos la pérdida o ganancia de operación. Mientras acá ganó 21,000 millones de pesos, acá sí tenemos 11,000 millones de pesos en este caso de pérdida. La verdad es que aquí todavía está siendo poco, porque apenas es una pérdida de 600 millones de dólares. Yo sé que suena mucho la cifra, pero a final de cuentas pues no es una cifra tan abultada para el volumen de ventas que tiene una empresa de este tipo. Sin embargo, aquí viene todo el tema de rendimientos antes de derechos, impuestos, etcétera, y entonces vemos que Pemex acá sí tuvo un rubro bastante negativo, 11 billion, que serían en pesos mexicanos 214,000 millones de pesos. Eso aparece como la parte, digamos así, en negativo. La pérdida y resultado integral de todo el periodo, podemos decir que entonces fueron, mientras acá fueron 1,420
224 millones de pesos. Acá aparecen 96 mil millones de pesos de pérdidas en este pedazo de por acá. Luego tenemos que entonces esta pérdida es el equivalente a 5 billion hablando de dólares. Si nos vamos al estado financiero, aquí es donde, híjole, vamos a empezar a preocuparnos un poco, y la primera cosa que tenemos que checar es que el activo circulante, cuando hablamos de activo circulante, es lo que tenemos para operar, digamos así, de aquí a 12 meses. Pemex tiene en este momento 465 mil millones de pesos aproximadamente. El problema, que está muy severo, es que cuando checamos el pasivo a corto plazo, que es lo mismo que el pasivo circulante, estamos hablando más o menos del doble de lo que hay de activo circulante. Entonces esta cifra la verdad es que es bastante espeluznante. No nos gusta nada que, pues a final de cuentas, para operar, para sacar su operación, para poder producir petróleo, etcétera, etcétera, de corto plazo, Pemex, digamos que tenga entonces, de su pasivo tenga 2.5 de veces de tamaño, de cantidad, contra lo que tiene por esta parte. Dentro de estos rubros pues podemos ver que no hay alguno que esté muy pesado. Lo que sí está muy pesado por acá, podemos decir que son estos dos, que ni siquiera impuestos y derechos por pagar. Lo que sí podemos decir es que proveedores se les debe 362.517 millones de pesos, y deuda financiera a corto plazo se deben 396.000 millones de pesos más o menos. Es una cifra bastante fuerte. De hecho, ese pasivo a corto plazo se mantiene sobre todo en ese balance de por acá. Cuando hablamos de activo no circulante, y eso es lo que Pemex tiene en sus fábricas, en sus pozos, cuánto tiene de reservas de petróleo, etcétera, etcétera, ahí encontramos que la cifra es un poco más fácil, lo voy a decir en billion, y es que Pemex tiene 98 billion, digamos así, de activos en esta parte. Tiene 98, la verdad es que es una buena cifra para la petrolera, pero lo que no nos gusta nada es que el pasivo a largo plazo es 155 billion. Es decir, tengo 98 en mis activos y debo en total 155. Eso no nos gusta, y no nos gusta pues definitivamente en nada. Ahora, ¿dónde están los rubros más fuertes de esas dos cosas, de esa deuda de largo plazo? La primera de ellas es que es reserva de beneficios a los empleados. Jubilaciones, beneficios, pensiones, etcétera. Bueno, de todo eso en total se deben 69 mil millones de pesos aproximadamente, y la deuda financiera de todo eso se debe 69 billion. Es una cifra muy grande, y en total de la deuda financiera de largo plazo, que son los bonos que vimos hace un momento contratados, son 77 billion. En esas dos podríamos decir que es donde tenemos el mayor aumento de pasivo a largo plazo, y de hecho los otros prácticamente son nulos. La reserva de beneficio a los empleados pues definitivamente es una cosa que pasa en todas las compañías, y la deuda financiera a largo plazo pues bueno, pues ahí el chiste es que la deuda definitivamente sea productiva a lo que está haciendo Pemex el día de hoy. Lo que podemos ver es que pozos, ductos y propiedades casi se iguala valor a lo que se debe prácticamente en prestaciones, etcétera, etcétera, prestaciones, jubilaciones, planes de pensiones, sobre todo para el tema de empleados. Entonces ese es un pasivo bastante importante. Si nos vamos al total del patrimonio, que en total el total del patrimonio surge de sumar todo el activo y restar todo el pasivo, encontramos que Pemex tiene lo que se llama el capital contable en negativo por 87 billion. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es que si yo quiero liquidar a Pemex en este momento, o tomo la otra empresa, la que gusten, generalmente tomas entonces los activos, le restas los pasivos, y lo que quede pues es lo que le queda a los accionistas. En el caso de Pemex no le quedaría nada a los accionistas. En este caso pues el accionista principal es el Estado mexicano, porque si se liquida pues el valor contable es cero, y de hecho en este caso Pemex queda a deber dinero en este caso a sus acreedores, podríamos decirlo de esta forma. Entonces esa cifra no nos gusta nada de Pemex, y estas calificaciones que ustedes tienen por acá tienen mucho que ver entonces con que Pemex definitivamente debe más de lo que tiene. Eso por una parte. Por otra parte, su activo circulante contra su pasivo circulante, como lo habíamos dicho, Pemex, otro detalle que tiene es que para seguir funcionando debe más, digamos así, de lo que produce.
Entonces, de lo que tiene para seguir funcionando, Pemex que también está un poco en aprietos. ¿Por qué? Porque las deudas de corto plazo de aquí a 12 meses son 2.5 veces lo que tienes en caja para seguir operando. Eso no nos gusta nada en el caso de Pemex. Viene por acá también la parte de estados consolidados de flujo de efectivo, que básicamente es, oye, el dinero que entra contra el dinero que sale, antes de meterlo a un tema de estados de resultados, y entonces encontramos toda esta parte. Pues bueno, la verdad es que Pemex, como decíamos, sufriendo por la parte de estados consolidados de flujo de efectivo, y vienen acá algunos otros detalles, que es cuando presentaron este documento, con quién había que comunicarse y cuándo era la conferencia para preguntas, etc. Si se fijan, vienen acá, como decíamos, el correo que les mencionamos al principio y la información de la Security Exchange Commission. ¿Por qué? Porque la mayor parte de deuda de Pemex, como ya lo vimos entonces, que es en total, por acá lo tenemos, un 72%, está en Estados Unidos, está inscrita en Estados Unidos. Sus acreedores, por lo tanto, por lo general van a ser acreedores que estén en los Estados Unidos. No necesariamente tiene que ser así, pero al menos está inscrita allá. Entonces, a la pregunta de si Pemex es una buena o mala empresa, prefiero que la contesten ustedes por una parte, y yo les voy a hacer algunas observaciones que yo sí veo. La primera de ellas es que Pemex te tiene que reconducir de manera forzosa su situación de efectivo en el corto plazo. La única forma en que Pemex pueda cambiar en el largo plazo esa situación que tiene es definitivamente ganando dinero por una parte, y por otra parte que sus pérdidas no sean tan abultadas como lo que está pasando ahorita. Si además de eso Pemex, para financiar, para seguir su situación de aquí a 12 meses, está financiándose con deuda, eso definitivamente le va a seguir afectando. ¿Por qué? Porque va a tener que seguir contratando deuda y deuda y deuda para suplir sus necesidades de corto plazo. Pemex tiene que invertir esa relación, o al menos dejarla 1 a 1 en este momento. Por otra parte, hay una situación que es muy importante comentar, y es que Pemex lleva un rato con esta situación que acabamos de comentar. Generalmente lo que tendemos a pensar es, oye, el gobierno actual o el gobierno pasado o el gobierno de hace 2 sexenios o 3 o 4 es el culpable. Pues déjenme decirles que, bajo mi opinión personal, sinceramente no lo es así. Esta situación en la que está Pemex actualmente se viene arrastrando conforme al tiempo desde hace varios sexenios. La verdad es que podría decir que tristemente es una cosa que escapa incluso al partido que esté en el gobierno en turno. En este caso, mientras tocaron sexenios a lo mejor gloriosos en algún momento en temas de barriles de petróleo con el PAN, PRI, etcétera, pues esa situación no cambió, y podríamos decir que ahorita que tenemos incluso precios altos, esa situación tampoco ha cambiado ahorita que está Morena en el gobierno. Tristemente, esa parte, digamos, que nos deja un poco de desear en cuanto a que tenemos nosotros como ciudadanos que exigir, pues, tener una empresa estatal que definitivamente sea mejor, porque lo que hemos visto entonces es que tristemente la situación de Pemex no cambia tanto dependiendo quién gobierne. Tenemos que exigir que esa empresa esté mejor. A final de cuentas, el accionista principal pues es el Estado mexicano. La otra cosa importante que tengo que mencionar es que definitivamente si hay petroleras, incluso gubernamentales, que son rentables, y les pongo un ejemplo con petroleras como Eni en Italia, o también podría ser la de Noruega, podemos decir definitivamente que Pemex puede volver a ser rentable. No nos gusta esa calificación de BBB. Definitivamente, si queremos invertir en Pemex, por supuesto, le van a pedir un interés mayor, y un interés mayor pues significa mayor carga de pagar ese préstamo, y entonces por lo tanto definitivamente eso complica la situación financiera. El otro detalle que iba a mencionar es que justamente la producción tiene que aumentar. Tenemos que vender más y tenemos que controlar, digamos así, no la parte de costos de ventas, sino de todos los gastos que tiene Pemex, por así decirlo. Entonces, si es una buena inversión o no una buena inversión, no te puedo contestar a ciencia cierta de buenas a primeras, sino que más bien, a final de cuentas, este video sirve para que lo evaluemos de esa forma. Si comparamos Pemex con otras petroleras, definitivamente podemos encontrar una respuesta a que quizás no es la mejor inversión. Si comparamos a Pemex dentro de una empresa con un grado de inversión todavía, posiblemente sí pueda ser de las mejores que podemos encontrar. Espero que hayan disfrutado este video. Yo soy Santiago Sampere y nos vemos en el siguiente.